En este demo de The Matrix Awakens, puedes explorar una ciudad virtual de 16 kilómetros cuadrados con detalles impresionantes, desde las placas de los parquímetros hasta las azoteas de gigantescos edificios. Incluso los reflejos en las aceras y calles mojadas son reales. Armé este programa en mi computadora después de descargar el demo fuente. Hubo que solucionar algunos errores, pero finalmente lo compilé en la última versión de Unreal Engine. Mi máquina tardó 1 hora y 38 minutos en construir el programa. Aún siendo un equipo relativamente potente. Si quieres descargar el programa ya compilado y corregido para que funcione el menú y puedas utilizar los automóviles, suscríbete a mi canal. Pronto lo estaré subiendo. Unreal Engine 5 es la maquinaria gráfica más poderosa que existe actualmente, con cerca de 5 tecnologías revolucionarias que juntas producen el efecto impresionante que ves aquí. Me imagino que la primera compañía en construir una verdadera Matrix, un mundo totalmente inmersivo y persistente, será una empresa de videojuegos, y Epic sin duda está abriendo el camino en ese sentido. Lana Wachowski, director de The Matrix. Te podrás preguntar qué tanta importancia tiene este edificio que está tan detallado. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién se esconde adentro? Este edificio no tiene ninguna importancia. Es cualquier edificio tomado al azar entre cientos que contiene la demostración. Como puedes ver, Unreal Engine 5 no es un juego. Es una plataforma en la que puedes desarrollar tus propios juegos, o incluso otro tipo de proyectos como films o renderizadores en tiempo real. Con solo aprender a usarla, tus juegos podrían tener el realismo y la grandeza que ves aquí. Ya no hace falta tener un enorme estudio de desarrollo de videojuegos para lograr el nivel de realismo de un juego AAA. De hecho, pequeños estudios están haciendo juegos gráficamente impresionantes con esta plataforma. Es una plataforma abierta, con amplio involucramiento de la comunidad. Cualquiera puede instalarla gratuitamente e incluso vender sus juegos sin ningún desembolso. Solo tendrías que empezar a pagar un porcentaje justo, si tu juego llega a tener ganancias millonarias. Es una licencia que beneficia mucho a los pequeños desarrolladores y a los que quieren empezar a introducirse a este mundo. Pensarás que esta enorme ciudad la creó un enorme grupo de desarrollo de software. Pues te sorprenderá saber que realmente fue un pequeño grupo, dado que no realizaron edificio por edificio ni calle por calle, sino que utilizaron una facilidad de la plataforma que permite poblar los mundos mediante procedimientos programados. ¿No ves ningún monstruo al cual dispararle en esta demostración? Descárgala, modifícala y agrégale tus monstruos y tus armas, si eso es lo que amas. O mejor aún, empieza tu juego desde cero con la ayuda de estos ejemplos, y crea tu propio mundo, tus propias reglas y tu propio estilo de juego.
Puedes notar, por ejemplo, que los reflejos en los autos, en las calles y aceras mojadas, en los vidrios y demás elementos reflectantes son reflejos reales, no simulados como en muchos otros juegos. Si pasas debajo de un puente, ese puente se reflejará en el techo del auto. La destrucción de materiales también es manejada por la plataforma, así como los modelos humanos y su comportamiento. Aunque te sea difícil creerlo, todos los automóviles, personas, edificios, parquímetros, etc., se siguen moviendo o siguen existiendo en el resto de la ciudad, aunque no estés ahí para verlos, excepto si pertenecen a otra partición del mundo, que es un mecanismo que posee la plataforma para poder manejar mundos de estas dimensiones. No están respawneando en el momento en el que llegas a esa pantalla, como en el resto de los juegos. ¿Cómo puede crearse una ciudad de tal tamaño con tal detalle y que una computadora personal pueda renderizarla en tiempo real de forma eficiente y realista? Eso se debe principalmente a una tecnología insignia de Unreal Engine 5, llamada Nanite o Nanite. Nanite consiste en simplificar la resolución de las formas que se encuentran lejanas, renderizándolas con mucho menos estructura de triángulos que las estructuras cercanas, y todo este proceso lo realiza la maquinaria automáticamente. No es necesario que te encargues de esto en tus desarrollos. La iluminación es uno de los puntos más fuertes en Unreal Engine 5 y es uno de los principales motivos por los que el realismo sobresale de cualquier otra plataforma que hayas visto. Llamada Lumen, se trata de una eficiente maquinaria de ray tracing en tiempo real. No se trata de iluminaciones precalculadas durante la creación del programa, sino al momento de la ejecución. En este punto ya habrás comprendido que todo lo que sucede en esta ciudad es real. No hay animaciones de fondo. No hay guiones ni scripts. No hay stickers del gato que se asoma detrás de la pared ni tigres de papel. Se trata de un mundo abierto donde puedes ir a cualquier lugar sin tener que pasar por una ruta preestablecida por el creador del juego. ¿Y esto en la vida real cómo se traduce? Por ejemplo, la última versión de Fortnite se creó con Unreal Engine 5, y de ahí el salto tan dramático que dio en sus gráficos. Como la iluminación no está programada de antemano, la simulación me permite cambiar el ángulo del sol en tiempo real y las sombras responden de acuerdo a la situación. Como resultado de todo lo mencionado, el cambio en iluminación afecta a toda la ciudad y a cada elemento de ella, sin importar qué tan insignificante sea. La plataforma no hace diferencia de si se trata del efecto de la luz sobre un gigantesco rascacielos o sobre un envoltorio de papas tirado en la calle. Gracias a la poderosa maquinaria de trazado de rayos, la iluminación nocturna se produce con la misma naturalidad.
Espero que este video te haya dado una idea clara de la naturaleza de la principal plataforma de desarrollo de juegos de la actualidad. Si te gustó, déjale un like. Hasta pronto.